esta noche. Agradecemos al grupo que vino más temprano a las 6. Mañana tendremos otro taller a las 6 y es muy hermoso poder interactuar con el doctor Mejía, hacerle preguntas y ver las formas prácticas. Hoy ya estamos avanzando y los que tienen el volante que imprimimos, ya estamos en el martes, ya en la mitad de la semana, pero los mejores días es mañana. Te podría haber faltado hoy, no es nada, pero mañana no falte. Damos la bienvenida a todos los que estamos aquí y agradecemos a Dios por la bendición que estamos recibiendo, ¿no es cierto? Espirituales y también científicas, para gozar de una salud mejor. Y puedo decirles que Dios está dispuesto a ayudarnos si nosotros hacemos nuestra parte. El título de la disertación esta tarde es el poder del cambio, ¿no es cierto? El poder del cambio está en nosotros y en Dios. Pero el Señor ya hizo su parte, ahora falta que nosotros hagamos la nuestra. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la presencia del Señor. Cariñoso Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Hemos venido a alabar tu nombre y agradecer, Señor, porque hiciste todo con sabiduría. Y aunque el pecado estropeó muchas cosas, el Evangelio nos va a ayudar para poder corregir y vivir una vida que nos anticipe la vida en el cielo. En esta noche queremos pedir que bendigas a todos los que hemos venido con necesidades diversas, que tú las conoces y que podamos también aprender en forma práctica cómo tú estás dispuesto a ayudarnos para vencer y tener dominio propio sobre nuestra vida. Bendice al doctor Mejía, como lo has bendecido por años en su ministerio de salud, pero especialmente aquí en nuestra iglesia durante estos días que tanto estamos recibiendo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Doctor Mejía, con ustedes, muchas gracias. Aprecio mucho. Quiero decirles, cuando llegue el momento de alguna pregunta, queremos darle el micrófono porque estamos grabando y queremos que quede todo bien, ¿no es cierto? Y muy seamos definidos en la pregunta, cortos, específicos, ¿verdad? Y vamos a ser beneficiados. Gracias, aprecio mucho la introducción, pastor. En esta tarde vamos a hablar acerca del poder del cambio. Algunas veces el cambio nos resulta a nosotros un poco difícil, ¿no es cierto? Tenemos como nuestras propias formas de ser y como que estamos confortables y a veces es difícil cambiar. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del poder del cambio, porque es muy importante no solamente escuchar, recibir inspiración, recibir motivación, sino que tenemos que tomar una decisión y después de la decisión, tomar acción. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es suficiente recibir inspiración, ¿sí? Motivación, información. Se necesita más que eso, se necesita hacer decisión y tomar acción. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Y empezó con el caso de Daniel, porque el caso de Daniel es muy interesante. Antes que empezar con Daniel, quisiera relatarles algo que a mí me pasó hace muchos años, cuando estaba yo estudiante. Le vendí un libro de cocina a un ingeniero en un edificio allá en México. El ingeniero Buendía, me recuerdo que es su nombre. Y el ingeniero Buendía era más o menos de mi estatura quizá, pero posiblemente pesaba unos, no sé, 250 libras o algo así. Estaba, como decimos en México, un poco rechonchita. Y él me invitó a su casa, le entregué el libro de cocina y lo tomó a pecho, ¿ok? O sea, empezó a estudiar, lo implementó en su familia. Y recuerdo cuando yo fui a su casa, su madre era una señora delgadita,
pero tenía el estómago como si estuviera embarazada, tenía lo que le llaman ascitis, mucho fluido aquí, tenía problemas y estaba programada para cirugía porque no sabían qué tenía en su intestino. La esposa, tenían 10 años de casados y nunca se había embarazado, tenía problemas hormonales. El caso es que llegué, entregué el libro, hablé con ellos. En aquellos entonces yo no era un profesional de la salud como entonces, pero lo poco que yo sabía les enseñé, les compartí. Había leído un libro que se llama El Consejo sobre el Régimen Alimenticio y lo había leído con mucho detenimiento, no nomás lo había repasado. Así que algunos principios de ese libro les recomendé. Y el siguiente año me tocó otra vez ir al DF. Y lo primero que se me vino a la mente fue el ingeniero Buendía, así que fui en un edificio como de 20 pisos a la oficina de él, y cuando entré noté que los compañeros de él se empezaron a reír con cierta sospecha, y pregunté por el ingeniero Buendía, me recuerdo, y de pronto lo veo que viene de allá para acá y casi me caigo de sorpresa porque ahora estaba delgadito, pero a mí como dicen aquí los americanos, se me cayó el corazón, ¿verdad? Y sin embargo él venía sonriente y me dijo, quiero que vaya a mi casa hoy, tengo que platicar con usted. Así que a la hora de salir fui, no me dijo nada en el camino. Llegamos a la casa y resulta que la señora de él tenía un bebé recién nacido, chiquito. Y su mamá, que había estado programada para esa cirugía, no le hicieron cirugía y su estómago ahora estaba normal. Ellos habían adoptado un estilo de vida completamente vegetariano y en el espacio de 15 días se le bajó la ascitis a su mamá, en el espacio de 15 días. Y en pocos meses, muy rápidamente empezó su esposa, sus hormonas a funcionar y ahora ya tenía un bebé. Así que es la primera vez que yo me confronté con el poder del cambio, ¿sí? Con alguien que escucha, y no solamente escucha, sino que hace, y vi que Dios dio gran bendición a esa familia. Con esto no quiero decir que en todo caso va a suceder lo mismo, pero en ese caso yo quedé grandemente impresionado por el cambio que yo vi. Este ingeniero había perdido no menos de 50 libras, yo creo. Ahora se sentía muy bien, muy atlético, y como les digo, tenía un bebé. Su mamá había quedado libre de problemas, y todo eso simple y sencillamente por seguir el plan que está en Génesis 1:29. ¿Se acuerdan qué dice en Génesis 1:29? De toda planta que hay en el campo, en el árbol, dice, de eso comerás, de las frutas, ¿sí? De las semillas, de todas las cosas que Dios nos ha provisto. Más tarde, cuando entró el pecado, también al ser humano Dios le dio los vegetales, ¿ok? Así que cuando el ser humano se conforma a la voluntad divina, y eso quisiera que fuera el énfasis en este día, ¿okay? Este es un asunto de obedecer a nuestro ¿quién? Creador. El que nos diseñó sabe qué es lo mejor para nosotros. Y como sabe qué es lo mejor para nosotros, si nosotros seguimos en obediencia a ese plan, vamos a tener grandes bendiciones. Es un asunto simplemente de obediencia. Ahora, el poder de la obediencia lo vemos en el caso de Daniel. Ese jovencito, más o menos unos 17, 18 años, fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. En Babilonia, siendo que él era de la corte real, un joven bien parecido, una persona que tenía cierta educación, fue seleccionado con 3 amigos suyos para ingresar a la Universidad Babilonia y servir al rey. Pero es interesante que el rey quiso darle la cortesía de darles a ellos de la comida real, ¿sí? Que eran manjares suculentos. Y sin embargo dice que Daniel decidió, decidió obedecer ¿a quién? A Dios. Él había leído en Levíticos 11 que los animales, ¿verdad? El puerco y esos animales eran inmundos. Y dice, no quiso él contaminarse con ello. Por otra parte, aquel alimento primero era sacrificado a los ídolos, para que los ídolos le dieran su bendición, y por tanto ese alimento era algo que Daniel sentía que no estaba en armonía con la voluntad divina.
Así que él vino a la persona encargada y le pidió que por favor le diera solamente cosas vegetales, le diera agua para tomar en lugar de vino que normalmente se servía allí. Y temiendo por su cabeza, este hombre dijo, pero van a ustedes a parecer muy pálidos después de unos días y el rey me va a matar. Dijo, no, prueba solamente 10 días y vas a probar. Así que dice que después de los 10 días ellos estaban más robustos, estaban mucho mejor que sus compañeros, y este sirviente del rey siguió dándoles de los vegetales y las cosas que eran limpias a estos jóvenes. Así que vemos una secuencia. En primer lugar, Daniel decide obedecer a Dios. ¿Ok? Era un asunto de ¿qué? De obediencia. Y yo creo que el mismo principio nosotros lo tenemos que seguir, hermanos. ¿Sí? Es un principio de ¿qué? De obediencia. Si ustedes se recuerdan, nuestro Señor Jesús puso como prominente lo que Dios hizo al principio. Y en el caso de la alimentación, es el mismo principio. La mejor alimentación que Dios da es aquella que Él diseñó y que nos dio desde el principio. Así que otra cosa que Daniel hizo y que nosotros debiéramos imitar, él resistió la cultura de su entorno, ¿sí? Y en estos días hemos hecho bastante énfasis que el problema grande que muchas veces tenemos es que nosotros nos aculturamos, nos llegamos a mezclar con las costumbres del ambiente en el cual vivimos. Es más, algunos de ustedes vinieron de México, otros países, y créalo o no, la alimentación que usted traía de su país es mejor que la que come aquí, ¿sí? Y por ende, preservar esas buenas cosas debiera ser una prioridad para nosotros. Daniel había aprendido de cierta manera, ¿verdad?, que no debía comer puerco y esas cosas, y él siguió fiel y resistió a aculturarse, resistió a hacerse conforme a la forma de la cultura babilónica, y en este caso conformarse a las costumbres de la corte real. En la corte real, la comida del rey, ¿cómo creen que era? Era altamente, les aseguro que mayormente era basada en carnes, ¿sí? Y les aseguro que era de la cosa más contaminada y más exquisita, entre comillas, en aquellos días. Así que, pero Daniel resistió a adoptar esa costumbre, resistió eso. También más tarde, no solamente resistió a aculturarse, sino resistió la falsa adoración. ¿Sí se acuerdan? Sus compañeros también en la provincia de Dura no se arrodillaron delante de la estatua, de la imagen que había hecho el rey. Y quiero decirles que Dios en los últimos tiempos tiene un pueblo que va a resistir arrodillarse delante de la bestia y su imagen. Y para poder resistir, entonces tenemos que resistir ahora. Es mi obediencia y mi fidelidad a Dios ahora lo que va a determinar mi victoria en el futuro. Algunas veces tenemos la ilusión de que no, ahorita vivo como quiero y al cabo cuando vengan esas cosas voy a ser ¿qué? Fiel. ¿Verdad que sí tenemos esa ilusión? Pero quiero decirles que eso es una ilusión, porque ya estamos condicionados a seguir las costumbres del mundo. Y cuando la fuerte marea del mundo nos presione, simple y sencillamente vamos a hacer lo mismo, a aculturarnos, a seguir las costumbres del mundo. Así que es muy importante que nosotros en estos días aprendamos a obedecer ¿a quién? A Dios. Porque muy pronto se nos va a requerir adorar a la bestia a su imagen, recibir su marca, su sello en nuestra frente o en nuestra mano. Y si nosotros no resistimos, entonces dice que vamos a tener un fin trágico. ¿Ok? Otra cosa, una vez que este jovencito decidió resistir, entonces Dios lo pudo bendecir. Pudo recibir la bendición ¿de quién? De Dios. Y la bendición que recibió de Dios fue mejor salud, dice que parecían más rosados que los otros compañeros, mejor salud. Pero también recibió una larga vida. ¿Saben? Daniel vivió hasta el imperio persa.
¿sí? El imperio babilónico duró 70 años, pero aún él fue primer ministro en el siguiente imperio. Entonces él, les aseguro que casi vivió 100 años, o quizá más de 100 años. Entonces, esa larga vida y esa salud no fue un fruto del azar o un favor especial que Dios hizo por él. Fue un resultado de decidir obedecer a Dios, de mantenerse de parte de Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos de parte de Dios y resistimos ser como el mundo, ¿se acuerdan? Pablo decía, no agarréis la forma de este mundo, no te amoldes al mundo, porque amoldarse al mundo es peligroso. Agarrar las costumbres del mundo es peligroso, no solamente en el aspecto moral, sino aún en el aspecto de comer. Si comemos como el mundo, vamos a cosechar las enfermedades del mundo. ¿Ok? Entonces, pero todos queremos recibir las bendiciones como Daniel, ¿no es cierto? Todos nosotros, ¿sí? Si yo les digo cuántos de ustedes quieren recibir la bendición de Daniel, les aseguro que todos levantaríamos la mano. Estamos ansiosos de recibir las bendiciones de Daniel. Pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio que pagó ¿quién? Daniel. ¿Cuál fue el precio que él tuvo que pagar? Número 1, obediencia y resistencia. ¿Okay? Obediencia y resistencia. Eso trajo como consecuencia recibir bendiciones celestiales. ¿Estamos en tono? Ahora, una vez que él recibió esas bendiciones, entonces Dios lo pudo usar, hermanos, a él, y pudo hablar en el nombre y con el poder de Dios. Y sigue hablando hasta nuestros días. ¡Wow! ¿Se imaginan? Si este jovencito que fue llevado de la corte de allá de Jerusalén hubiera llegado a la corte babilónica y se hubiera aculturado, porque era fácil, ¿no? Pues ¿qué de malo tiene que yo coma la comida del rey? Es más, si decido no hacerlo me va a cortar la cabeza. Estaban poniendo en peligro su vida. Pero él decidió, número 1, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como dice señora de White, él fue un hombre cuya conciencia era tan leal al deber como la brújula al polo, y que se mantenía de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y solamente ese tipo de hombres y mujeres van a poder resistir al final del tiempo. ¿Sabían ustedes? Porque al final del tiempo el sistema político religioso va a ser tan fuerte y las leyes tan opresivas que van a querer a todos meternos en un sistema político religioso para que nos integremos en eso, y va a ser difícil resistir. No va a ser fácil resistir. Con sanciones de no comprar y vender, ¿va a ser fácil resistir? Vive usted aquí en Glendale, piense que no le vendan en el supermercado comida. ¿Qué piensa? Va a ser fácil, ¿verdad que no? Tiene hijos. Entonces, pero para poder nosotros someternos, para poder resistir a eso, necesitamos hacer en nuestro corazón la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, en las buenas y en las malas. Entonces, una vez que tenemos eso, Dios nos va a utilizar para hablar en su nombre. Dice que al final del tiempo va a haber el fuerte pregón. La Biblia dice en Apocalipsis 18, dice que un ángel ilumina toda la tierra con la gloria de Dios, y dice al mundo, salid en medio de ella, no toquéis lo inmundo. Entonces, Dios requiere un pueblo que tenga esas cualidades, pero para llegar a ser ese pueblo necesitamos nosotros aprender desde ahora a obedecer a Dios. ¿Okay? Y a obedecerlo en cualquier cosa. Aún en las cosas que decía Jesús, en los mandamientos que parecen muy pequeños. ¿Sí? Así que quisiera decirles que todos queremos recibir la bendición, pero hay una contingencia, hay un requisito. Necesitamos resistir. Necesitamos decidir obedecer a Dios. Necesitamos hacer esas cosas antes de que podamos ser voceros ¿de quién? De Dios. Ahora, Daniel, toda su fortuna fue el resultado de la suerte o del destino. Muchos pueden decir, no, pues es que tuvo la suerte
de que lo escogieran para ser uno de los estudiantes allí de la corte babilónica, porque fueron muchos jóvenes, ¿verdad que sí? Pero muchos van a decir, no, pues que él tuvo suerte, así mucha gente piensa. Pero quiero decirle que el poder intelectual, la fuerza física y la larga vida que tuvo Daniel fueron el resultado de su obediencia en las leyes físicas. Todo el universo se rige por leyes. Rompemos esas leyes, hay caos. Piensa en la ecología, ahora que estamos. Estamos quemando demasiado petróleo, estamos quemando demasiado carbón de piedra para producir electricidad en la industria. Se está acumulando en el aire, eso está reteniendo calor, ha subido de 60 para acá casi medio grado la temperatura. Y con una cosa tan finita, ¿verdad? Que pareciera muy poquito, medio grado, más, casi no es nada. Vea los cambios climáticos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a leyes. Dios puso cierta cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera para que la temperatura fuera precisamente adecuada para darnos vida, pero alteramos eso y repentinamente estamos cosechando consecuencias. Las leyes físicas que rigen al universo, que rigen este mundo y que rigen nuestro cuerpo, son leyes inmutables. Y la obediencia a esas leyes determina el resultado de bendición o de caos. Dios nos dio esta tierra para que la cuidáramos, para que la guardásemos. Si hubiéramos sido cuidadosos con esta tierra, ¿tendríamos ahorita cambios climáticos? ¿Qué piensan? Por supuesto que no. Pero por cuanto hemos violado eso, entonces estamos cosechando las consecuencias. Desafortunadamente va esto de mal en peor. Nuestros hijos, si es que el Señor no viene pronto, y nuestros nietos van a tener un terrible mundo en el cual vivir a causa de eso. Entonces Dios da leyes, pero esas leyes Dios espera que nosotros las obedezcamos. No las obedecemos, traemos caos en el universo, caemos caos en nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo crecer? ¿Sí? ¿Cómo creció Daniel? ¿Verdad? Llegó a ser, Daniel dice, el hombre más sabio que había en Babilonia, el hombre que tenía la mayor iluminación celestial ahí en Babilonia, recibía visiones de Dios, interpretaba sueños, tenía el Espíritu de Dios, aún sus enemigos lo reconocieron. Pero a pesar de eso, ¿por qué? ¿Por qué era eso? Simplemente era el poder de la obediencia. ¿Cómo crecer? ¿Cómo creció Daniel? Número uno, él tuvo una obediencia estricta a lo que Dios decía. No se ponía a cuestionar, ¿sí? No se ponía a racionalizar. Simplemente Dios lo dice y yo lo hago. Ese es punto. ¿Conocen a ustedes un niño de ese tipo? Usted le dice, haz esto, mijo, y no protesta nada, va y lo hace. ¿Ok? Así era Daniel. No era esos hijos que usted le dice, por favor, saca la basura, y le empiezan ahí a protestar. ¿Ok? Entonces también Daniel tuvo ese intenso deseo de buscar la sabiduría divina. Por otra parte también tuvo ese intenso deseo de buscar el poder divino en medio de su necesidad. Y cuando seguimos esas cosas tan sencillas que todos nosotros podemos hacer, ¿quién de nosotros puede obedecer al Señor por la gracia de Dios? Todos podemos, es cuestión de que decidamos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto nosotros podemos buscar con sinceridad, con fervor, con honestidad la sabiduría divina? ¿Verdad que sí? Es más, hay una promesa. Si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él te dará eso sin restricción. ¿Y cuánto nosotros podemos buscar el poder divino? Todos nosotros. Cristo Jesús dijo que si nosotros creyéremos, haremos mayores cosas que Él. ¿Se acuerdan ustedes? Dijo, cuando se fue, les dijo a los discípulos, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los
días. ¿Todavía Cristo está ahora aquí? Por supuesto. Dice, hasta el fin del mundo. Entonces, podemos buscar su poder. Cristo está presente ahora como estuvo en los días de Daniel, como estuvo en los días de los apóstoles, como estuvo cuando Jesús caminó en la tierra. Ahora, esos beneficios que Daniel experimentó pueden ser nuestros. Él tuvo un cuerpo longevo, saludable, como resultado de la obediencia. Tuvo una mente inteligente, superior, tenía discernimiento espiritual. ¿Dios nos quiere dar discernimiento espiritual o no? ¿Verdad que sí? Él nomás dijo que busquemos eso y Él nos va a dar. Por otra parte, Él tuvo una moralidad elevada y todo eso fue el resultado precisamente de su decisión inicial de no contaminarse con las costumbres y no absorber la cultura del medio ambiente en que estaban. Uno de los problemas por los cuales Daniel había llegado allá es que sus ancestros de él tenían el dicho, queremos ser como las demás naciones. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, una y otra vez los israelitas repetían eso. Queremos tener rey como las demás naciones, queremos adorar a los mismos dioses de las demás naciones, queremos vivir como las demás naciones. Y esa aculturación los destruyó. Y quiero decir que a nosotros, si nosotros nos aculturamos, si cogemos las costumbres y los valores del mundo, también nos va a destruir. Si comemos como el mundo, si dormimos como el mundo, si vemos lo que ve el mundo, si cogemos los valores del mundo, nos va a destruir eso, ¿sí o no? Y el día que nosotros querramos hacer la voluntad divina va a ser demasiado tarde. Entonces, ¿cómo debo implementar el cambio? ¿Okay? ¿Cómo debo implementar? Antes de entrar en eso, voy a pedir un voluntario, nuestro hermano que viene de Chicago. Disculpe, se me escapó su nombre. Ángel. Que pase al frente para que dé un testimonio de cómo el cambio ha afectado su vida y de su esposa. Sí, me... Buenas noches. Soy conocido para muchos aquí, yo conozco a mucha gente. Yo soy Ángel Chire, mi esposa es Amparo, que es la hermana de Nelly, del Águila. Nosotros nos fuimos a Chicago hace 8 años. Frecuentamos esta iglesia mucho y ya conocemos esta iglesia, es como nuestra iglesia. Mi esposa era vegetariana por mucho tiempo, pero yo no, yo comía carne y comía mucho más que algunos amigos argentinos. Entonces, resulta que 9 meses atrás, mi esposa tenía dolores de músculos, dolores de coyunturas, dolores de huesos, y ese dolor ya se intensificaba más y más y más. Yo soy quiropráctico, como ustedes saben, seguramente, y entonces el colmo de un quiropráctico es que un miembro de la familia esté sufriendo de dolores de coyunturas, de la espina, de la rodilla, de los brazos. Entonces, lo que yo noté es que tenía que yo hacerles unos masajes a mi esposa la noche al acostarnos, y en la mañana más que todo, porque ella no se podía levantar de la cama sin dolor. Entonces, para ir al baño en la mañana, ella se tenía que arrastrar un poco y sentarse. Entonces yo tenía que venir y le estrechaba las piernas y los brazos y le hacía un masaje en las piernas. Entonces ella podía levantarse, se soltaba un poco, ya podía caminar y entrar. Durante el día ella hacía su ejercicio, ella caminaba en el treadmill y era, como digo yo, era vegetariana, pero no era vegan, era vegetariana. Comíamos quizás huevos en el fin de semana, un poquito queso por allá, pero siempre más leche de soya, mantequilla de soya, todo eso, pero sí le gustaba el pescado de vez en cuando, pero no carne roja y no pollo. Entonces, nosotros fuimos con colegas que eran ortopédicos, la veían, le hacían exámenes, no salía nada, todo estaba normal. Tenía, como dije, dolores de coyunturas, de músculo, de huesos. Su colesterol estaba 305 y su hígado estaba también, sus enzimas estaban bien altas, también tenía inflamado el hígado. Entonces, no sabíamos qué hacer, ¿no? Como yo digo, yo la trataba en la mañana, se mejoraba, pero el día siguiente era lo mismo otra vez.
Resulta que una doctora naturalista, vino de Virginia allá a Chicago y entonces dio unas charlas de un fin de semana. Entonces ella dijo que el domingo, si alguien quería, puede venir a verla a ella para que consulten si tienen alguna condición crónica o algo que les preocupa. Entonces dijimos con mi esposa, vamos a ir. Yo no tenía nunca la intención de cambiar a ser vegetariano. A mí me gustaba la carne, el pollo. No comía mucho, yo decía para mí. Entonces fuimos con esta doctora. Entonces la vio a mi esposa y mi esposa le trajo los resultados del laboratorio y todo esto de la sangre y vio todo eso. Dijo, ok, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza total de tu cuerpo. Y dijimos, bueno, limpieza, ok, está bien. Dijo, vamos a hacer jugos por 10 días. Cada 2 días va a ser diferentes jugos, o sea, extracto. No es jugo a la licuadora, sino un extracto con la extractora. Eso le recetó. Los primeros 2 días va a ser 10 onzas de extracto de zanahoria cada 2 horas y en medio de las 2 horas agua. Pero también tienes que leer la Biblia. Le dio citas de la hermana White, le dio como una tareita. Eso iba a ser sus snacks. O sea, entre los jugos cada 2 horas iba a tener que leer algo, iba a tener que estudiar una parte, una página, un capítulo de la señora White, etc. Eso fue los primeros 2 días. No probaba nada más, solamente la zanahoria. Luego los siguientes 2 días fueron para limpiar sus riñones, a extracto de melón. Los siguientes 2 días para limpiar su liver, extracto, el hígado. Extracto de sandía, por 2 días, cada 2 horas, 10 onzas y todo eso. Y luego los siguientes 2 días fueron de piña. La piña es para el sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezó a tomar la piña, entonces ella comenzó a ir al baño y a botar todo lo que estaba acumulado por tanto tiempo. Y después los últimos 2 días eran mixto, como ella, cuando tú tienes soltura en tus heces, tus electrolitos también se van por ahí, entonces te desbalancea un poco. Entonces dijo ella que debía tomar zanahoria un poco porque tiene sodio y algo de potasio y calcio, y también otros líquidos y también algunas frutas, combinarlo un poco. Entonces, lo curioso de todo esto es que al 5.º día, yo noté que ya ella no me llamaba, porque yo me levantaba primero, y luego me llamaba ella, no, Ángel, ya es tiempo de que venga, ¿no? Para hacerle su estrechamiento, para que se pueda levantar al baño. No me llamaba, ya no me llamó. Y cuando fui a verla, ya estaba en el baño. Le digo, ¿qué pasó? ¿Y te levantaste? Sí, me dice, yo no tengo ningún dolor. Digo yo, qué bueno. A mí, bueno para mí, ¿no? Porque no tenía que trabajar. Pero bueno para ella, porque ella se valía por ella sola ahora, ¿no? No esperaba de mí para que yo la vaya y le ayude. Al terminar esos 10 días, ya nos dijo la doctora, le dijo, tienes que comer ahora no producto animal. Vas a comer 70, 80 es lo mejor, pero 70 crudo y 30 cocido. Entonces mi esposa dijo, pues como voy a preparar esto para mí, te voy a preparar a ti otra cosa, porque tú no estás en esta dieta. Bueno, no es dieta, es un cambio total, pero de todas maneras vamos a llamarla dieta ahorita. Entonces yo le dije, no, voy a comer lo que tú comas, no tienes que preparar doble comida. Y después así pasamos, comenzamos a tomar jugos en la mañana, jugos verdes con kale, con espinaca, con aguacate. Y los jugos al comienzo parecían medio raros porque nunca he tomado un jugo así. Pero ya se nos hizo una rutina, porque dice el ser humano, cuando ya empieza a hacer una cosa, lo practica por 3 semanas, ya se le hace un hábito. Entonces ya no es una carga, sino ya lo haces porque, una que sabes que es beneficioso y otra porque ya te has acostumbrado. Fue unos 3 meses más o menos que me di cuenta que no había comido carne, por 3 meses, porque estaba comiendo lo que ya comía. Entonces dije yo, ¿para qué volver atrás? Mejor voy a continuar. Hace 9 meses que yo no como carne y yo podría decir casi vegan, porque no compramos nada de queso, nada de leche, de huevos que comíamos en el fin de semana. A veces quizás comemos algún pastry o algo que contiene eso que no sabemos, y yo lo como sin saber, pero
siempre trato de no comer. Entonces, el cambio que hemos hecho en nuestra casa no ha sido fácil, porque al comienzo mi esposa también, aunque ella necesitaba eso, pero era difícil porque restringirse a solamente vegetales y frutas y crudo, menos cocido, combinaciones de lo ácido con lo dulce que no se puede hacer. Entonces eso era un poco difícil, pero yo pienso que cuando uno tiene ese deseo y sabe que le va a hacer bien, y más que todo cuando uno busca a Dios para que le ayude, entonces es posible. A mí me parecía, nunca pensé yo que iba a ser vegetariano, y mucho menos vegan, pero con la ayuda de Dios y por ayudar a mi esposa, y con lo que ella me decía también, porque ella me decía, yo estoy leyendo esto con la señora Juárez, dice esto, y yo decía, ok, hay que leer juntos. Entonces me decía, entonces yo más o menos estaba entrando y yo decía, yo estoy muy ocupado para estudiar esas cosas, pero juntos lo hicimos, y más que todo oramos cada mañana, cada día, cada 2 horas, para que Dios nos ayude y nos muestre, y nos mostró. Y ese cambio que hemos hecho nos ha dado una vida más, podemos decir, mejor. Ahora vivimos no pensando, ojalá que no me dé el dolor de estómago, o se me hinche mi estómago, tengo gases. Ella también tenía eso, ¿no? Se le inflaba el estómago cuando comía algún pan que tenía gluten quizás o algo. Entonces vimos que cuando tú te basas en la comida que crece, que es vegetariana, vegetal, tienes mucho que comer. Ustedes pueden ver los pictures que ella puede mostrar, lo que hemos comido en Thanksgiving, en Christmas, en New Year's. No tenemos nada que envidiar que no tenga carne, tenemos todo, frutas y verduras. Ella prepara su propia harina y todo. Entonces, todo eso no viene así de la noche a la mañana, sino viene con un cambio progresivo, pero con la ayuda de Dios es posible. Y yo pienso que cuando uno piensa y dice, ok, voy a cambiar, porque esto ya no es lo que era antes, quizás la carne, como está criada y cómo son alimentados los animales, uno piensa en eso y piensa en el futuro porque yo no quiero llegar a viejo y tener los achaques que mis padres tenían, porque ellos tenían, diabetes y artritis y todo eso. Entonces, si uno piensa en eso, es fácil cambiar, pero siempre con la ayuda de Dios. Aprecio mucho el testimonio y es interesante, se me hizo interesante el relato, por eso les pedí que lo pidieran, porque esto muestra el poder del cambio, ¿sí? De una persona que está en continuo dolor todos los días, en cuestión de 5 días que se le quita el dolor y que no le vuelve ese dolor ya más, ¿okay? Y por otra parte, nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Menciona que él perdió ya como 20-30 libras desde que empezó su dieta, sin estar esforzándose por hacerlo. Entonces todo eso es beneficioso. Ahora, ¿cómo se deben implementar los cambios? Número 1, la reforma dietética debe ser progresiva. Estamos hablando, yo pienso que ellos hicieron un tratamiento bastante agresivo por lo eso de la enfermedad, pero la mayoría de ustedes no se desanimen, no piensen que tienen que exactamente hacer lo que ellos así tan drástico, tan rápido. Señor White abogaba porque debemos hacer los cambios progresivamente. Ahora, si usted está en dolor o cosa de ese tipo y pudiera haber una mejoría en su condición, quizá tiene que ser un poco más agresivo, ¿sí? Pero el señor White menciona que la reforma dietética debe ser progresiva, y cuando hablamos de progresivo, básicamente a medida que usted va aprendiendo nuevos platillos, puede dejar ciertos alimentos. Y, por ejemplo, puede aprender cómo preparar alimentos ricos en, en proteína. Entonces, poco a poco puede ir dejando las carnes, ¿sí? Pero requiere cierto entrenamiento, ¿sí? Cierto entrenamiento. Ahora con la internet es mucho más fácil educarse, hacer platillos y demás, porque usted ve allí muchos chefs, muchas gentes que enseñan cómo hacer alimentos. Y también pudiera organizarse una clase de cocina. Yo estoy seguro que aquí muchas de ustedes son personas muy hábiles para cocinar. Quizá incluso pueden desarrollar un libro de cocina aquí como iglesia, que pueda ayudar a algunas personas que quieran hacer cambios, para que tengan ideas cómo hacer esos cambios. Yo les animaría realmente a hacer eso. Por otra parte,
señora White hablaba de que no debemos dar líneas precisas que deben seguirse en la dieta. Y cuando hablamos de líneas precisas, básicamente todos tienen que comer de esta manera. ¿Okay? Ella habla de que muchas gentes les cae bien un alimento, pero a la otra persona no. Por tanto, debe haber individualización, ¿sí? Cada persona debe entender qué es lo que le cae bien, qué es lo que la sienta bien y apegarse a eso. Y por otra parte, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana, el gluten le caía mal, pues ella dejó el gluten y se le acabaron sus problemas de sus estomacales. Entonces, cada uno de nosotros es diferente. Así que, señora White dice, no podemos venir y a dar una norma rígida, ¿ok? Y decir, todos hacen esto y todos hacen aquello. Otra cosa, señora White nunca se puso como una norma para nadie. En otras palabras, decía, yo no soy el estándar que todos deben de seguir. Y quizá también nosotros debiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? No vamos a querer que los demás hagan como nosotros queremos hacer, ¿sí? Lo que a mí me parece apropiado, quizá para otra persona no le parezca apropiado o no está lista para empezar eso. Otra cosa también, mencionaba otra vez la individualización, ¿sí? Los niños, ¿okay? Tienen ciertas necesidades, los adultos un poco diferentes, los ancianos un poco diferentes, y tiene que haber individualización. Por ejemplo, los ancianos casi ya se les quita el apetito, ¿verdad que sí? Entonces, no, bueno, pero a muchos sí, ¿ok? Y como a muchos se les quita el apetito, es especialmente crucial e importante que coman comida que sea muy nutritiva, ¿ok? Porque de lo contrario, si hacen como muchos ancianos que toman té y pan blanco, eventualmente se desnutren, ¿sí? Y van perdiendo proteína, van perdiendo mucho músculo porque no están consumiendo suficiente proteína. Entonces, una persona anciana que come ya poquito debe tener cuidado de consumir suficiente proteína, granos integrales, que sean alimentos que tengan sustancia. No como de Isaías decía, que decía, no compres alimentos que no alimentan. ¿Se acuerdan? Decía, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no alimenta? Así que eso se aplica a todos, pero especialmente a los ancianos. Los niños están en época de crecimiento y también ellos necesitan en forma muy especial que se les provea suficiente proteína, por ejemplo, y suficiente cantidad de alimento para que puedan ellos crecer y desarrollarse y no quedar sin desarrollar su potencial genético. Sí. Pastor, yo oí alguien me comentó, yo nunca lo había oído, de que hay personas que nos caen algunos frutas o algo mal y a otros distinto, ¿no? Pero es por el tipo de sangre que tenemos. Bueno, no sabría decirle honestamente eso, pero tenemos peculiaridades, llamemos eso, ¿sí? Y independientemente, por eso de cada persona debe saber qué le cae bien, ¿ok? Cada persona debe saber qué le cae bien, consumir esas cosas, pero que sean nutritivas, ¿ok? Quizá esa regla que decía Isaías, no gastes tu dinero en lo que no alimenta. Debiéramos seguir esa regla. ¿Qué cosas no alimentan en nuestra sociedad? Todos los granos que son refinados, las sodas, los dulces, todas esas cosas que, los chips, ¿sí? Aparte de que son caros, son detrimentales para la salud, ¿ok? Ahora, la dieta debe ser apropiada para el clima, la estación, el país, y eso involucra la cultura, ¿sí? No podemos exportar la cultura de Estados Unidos a donde vamos a hacer misión allá en un país ajeno, ¿ok? Ni podemos esperar que ellos coman como nosotros aquí en Estados Unidos. Entonces, debemos nosotros ver qué alimentos nativos hay en ese país. Y dentro de esos alimentos nativos que hay en el país, hacer recomendaciones prudentes. Se debe tomar en cuenta la cultura de la gente, que sean platillos que la gente sean aceptables para la cultura, que sean económicos para que la gente pueda comprarlos, que sean disponibles, fácil accesar, y también que sean apropiados para la edad de los niños, los ancianos, los adultos. Ahora, también tenemos, decía señora de White, tener mucho cuidado de no imponer
puntos de vista personales. ¿Okay? Cada uno de nosotros tiene ciertos gustos o ciertas ideas y a veces nosotros queremos imponer nuestras ideas al resto. Entonces debemos tener ese cuidado. También debemos tener cuidado de recomendar una dieta que sea pobre en nutrientes. Y ayer nuestra hermana mencionaba, cuando empezó la reforma Pro Salud, algunas personas dejaban las carnes y empezaban a sustituirlas con azúcar. Entonces esa es una pobre elección, porque básicamente están dejando una proteína y no están suplementándola con una proteína. Entonces, por esa razón debe ser informada la transiciones. Ahora, también otra cosa que el señor White se preocupaba mucho acerca de los extremos, ¿ok? Porque especialmente en los días de ella, esas personas que usaban azúcar en lugar de carne y cosas de ese tipo, decía que una dieta pobre descredita la reforma Pro Salud, ¿ok? Porque usted invita a una persona a comer eso y a esa persona, si no tienen buen sabor, si no es una cosa que les va a gustar, por lo general van a tender después a rechazar eso y a tener cierta aversión a eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el alimento ella mencionaba mucho que debe ser atractivo a los ojos, sabroso al paladar, y de esa manera va a ser más fácil que la gente lo adopte. ¿Okay? Ahora, debemos evitar los extremos. En un lado está la licencia, ¿ok? Decían allí en Jerusalén estas mujeres, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es un extremo, ¿ok? Y nosotros podemos tener ese extremo, ¿sí? Al cabo nos vamos a morir de algo, la gente sabe decir así, ¿sí? Mejor morirnos de llenos que de vacíos. Mucha gente tiene ese lema. Por otra parte, el otro extremo es la demasiada restricción. Que no se puede comer esto, no se puede comer aquello. Entonces, yo recuerdo una familia que fue mal informada, en Texas me recuerdo. Una persona que fue y enseñó en esa iglesia, dio un seminario y puso una serie grande de restricciones. Todo tenía pesticidas, todo tenía fungicidas, todo tenía... Entonces, les dio una dieta sumamente restringida. Yo me recuerdo que ella tenía dos jovencitos de unos 22 años, que eran bien fornidos esos jóvenes, muy musculosos, y resulta de que ella pensó, bueno, aquí en Estados Unidos yo no puedo hacer ese tipo de dieta, porque aquí todo está contaminado. Ese era el mensaje de esta persona que estaba enseñando. Por eso hay que tener cuidado cuando ustedes invitan a alguien a hablar en las iglesias, porque hay gente que no tiene el discernimiento para filtrar las cosas. Ella creyó, sinceramente, de que básicamente la mayoría de las frutas estaban envenenadas, la mayoría de los vegetales estaban envenenados, y tenía una dieta tan restrictiva, casi a papa, cebolla y unos pocos alimentos. Resulta de que se fueron a Centroamérica y después de 2 años ella regresó. Uno de sus hijos había muerto de malnutrición. ¿Ok? Y estamos hablando de un joven ya de 22 años. Entonces es muy importante que nosotros no tengamos dietas restrictivas. ¿Ok? El alimento se debe escoger no meramente para agradar el paladar, pero para reconstruir el cuerpo. Y si nosotros usamos ese principio, como hemos estado repitiendo una y otra vez, bastantes frutas, bastantes ¿qué? Verduras, granos integrales, nueces, leguminosas, lentejas, garbanzos, chícharos, habas, productos de soya. Entonces, en general vamos a tener una dieta bastante balanceada y bastante saludable. Pero, por otra parte, como digo, en este caso de esta dieta muy restrictiva, causó la muerte de este jovencito, recuerdo, y la tristeza de su madre y sus hermanos. Cristo Jesús en la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida y bebida. El problema es cuando nosotros tomamos la comida y la bebida como un sustituto para la justicia de Cristo, ¿saben? En otras palabras, la utilizamos como una forma de justificación por obras, porque yo hago esto, hago aquello, estoy ganando puntos para ganar el cielo. Eso es justificación por obras. No, la obediencia viene como un resultado del amor divino. ¿Okay?
Y hacemos eso porque queremos agradar a Dios. Cristo decía, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas porque queremos agradar ¿a quién? A Dios. No porque vamos a ser superiores espiritualmente, como ahí en Corintios, se fijan que dice aquí, si pues habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad con los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Los hermanos allí en Colosas habían caído en ese problema, ¿sí? Un tipo de justificación no por fe, salvación por obras, ¿sí? Y nosotros tenemos ese peligro también, hermanos, de empezar a pensar que yo soy superior ahora porque como de esta manera, ¿sí? O porque no hago aquello, y eso es peligroso. Entonces debemos recordar que nuestro derecho a la salvación depende única y exclusivamente del sacrificio y la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Okay? La dieta nuestra no nos va a salvar, hermanos. El reino de los cielos, decía Pablo, no es comida ni bebida, sino es poder de Dios. ¿Okay? Entonces, eso tiene que estar bien plantado en nuestra mente. Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos. No lo obedecemos a Dios para ganarnos su favor. No obedecemos a Dios para que Él nos ame más. Ahora, los reformadores de salud, decía señora White, por encima de todos los demás, deben tener cuidado de evitar los extremos. ¿Okay? El cuerpo debe tener suficiente nutrición. En los días de señora White, muchos cogían la reforma de salud, caían en el extremo de una dieta pobre, la escasez, y entonces sus niños no crecían adecuadamente, ¿sí? Y ellos tenían problemas de salud. En nuestros días, afortunadamente, tenemos una amplia variedad de alimentos ahora, ¿sí es cierto? Tenemos una amplia gama de alimentos que son apropiados para la salud. Como un paréntesis, les quiero decir que en el estudio adventista, por ejemplo, se notó que las personas que consumían los alimentos de origen vegetal, proteínas vegetales, tenían más longevidad. Y quiero repetirles esto, porque a veces ustedes escuchan historias, ¿verdad?, de que todo lo enlatado es malo. ¿Sí han escuchado esa historia? Que todo lo enlatado tiene químicos y que es terrible. Ustedes lo han escuchado eso. Y quiero decirles que en el estudio adventista, que tiene miles y miles de personas, más de 100,000 personas, muestra exactamente lo opuesto. Son las personas que comían esa veggie meat, ¿okay? Son las personas que utilizaban esas cosas los que viven más. ¿Okay? Entonces, con esto quiero, para que no se sientan culpables de utilizar esas cosas, ¿sí? Para que no sientan que va a ser una cosa nociva que están comiendo. ¿Okay? Sí. Ok. Entonces, eso es muy importante porque ustedes van a escuchar muchas veces desde el púlpito, gentes bien intencionadas, pero no bien informadas, hablar de eso. ¿Okay? El estudio adventista ha demostrado que los hermanos adventistas que consumían esos productos son los que tienen más longevidad. ¿Okay? Y quiero decirles que el pueblo adventista es un ejemplo en el mundo. Es más, es el pueblo más longevo de toda la tierra. ¿Sabían ustedes? Los hermanos adventistas viven 10 años más que el resto de la población. ¿Okay? Entonces, quiero decirles eso. Ahora, otra cosa muy importante que quiero que se fije en su mente es lo siguiente. Cuando usted consume una dieta basada en carne, básicamente usted tiene mucho riesgo de deficiencias. Esto es, la dieta en carne es la amarilla. ¿Okay? La dieta óptima es esta, pero si usted consume una dieta basada en carnes, tiene muchas deficiencias. Y antes decían lo opuesto, la gente decía, no, los vegetarianos tienen muchas deficiencias. Si ustedes escuchan, ¿se acuerdan? No van a tener suficientes proteínas, no van a tener suficiente vitamina B, no van a tener suficiente zinc y así. Pero quiero decirles que los que son carnívoros tienen más deficiencias, porque tienen deficiencias de cientos de fitonutrientes
que son los que más poder tienen para prevenir la enfermedad. ¿Okay? Los fitonutrientes, ¿cuáles son? Los nutrientes que están en los granos, que están en la fruta, que están en los vegetales, que están en las nueces, que en el aceite de oliva. Esos. La gente común tiene muchísima deficiencia. Por tanto, sus cuerpos no tienen esa protección que usted tiene. Las deficiencias entre los vegetarianos, como usted puede, los vegetarianos en esta línea verde, son muy mínimas. ¿Okay? Las deficiencias son muy mínimas y ahora en día se pueden completamente eliminar. Por ejemplo, usted compra leche de soya, todas las leches de soya modernas ahora tienen vitamina B12. ¿Sí? Antes era un problema, pero ahora ya no es problema, porque todas tienen vitamina B12. Todas tienen vitamina D, por ejemplo, que pudiera ser un problema. ¿Okay? Todas las leches de soya que compra usted tienen vitamina D. Tienen zinc, tienen varios nutrientes que pudieran ser un problema para los vegetarianos. Por otra parte, la dieta normal tiene mucho riesgo de ¿qué? De exceso. Y cuando hablamos de exceso, estamos hablando de exceso de calorías, estamos hablando de exceso de grasa, que es maligna, la grasa saturada que tapa las arterias del corazón. Estamos hablando de exceso de cosas nocivas, de ese exceso estamos hablando. La dieta vegetariana, sin embargo, tiene mucho menos riesgo de que caigamos en el exceso. Así que, como ustedes vean, si ustedes notan, el área de óptimo es mucho más grande en la dieta que es vegetariana. ¿Sí lo están notando? Y el riesgo del peligro, ya sea de la escasez o del exceso, es mucho más grande en las dietas que son de carnes. ¿Ok? Ahora, el caso de señora de White quisiera decirles, porque algunos de ustedes, algunas personas vienen y le dicen, no, es que señora de White prohíbe esto y prohíbe eso. ¿Sí han escuchado esto? Ok. Le voy a decir cómo comía señora de White. Esto es un resultado de una entrevista que hicimos, bueno, no hicimos yo, personalmente no lo hizo, pero una de las personas ahí en Andrews lo hizo con una nieta que vivía con señora de White en Santa Elena, cuando ella vivía en Santa Elena. Y ella describió exactamente qué comía señora de White. ¿Ok? Esto es lo que ella comía. El desayuno, comía un cereal cocido. ¿Ok? Puede ser avena, trigo, un cereal cocido. ¿Ok? Y ella abogaba porque estuviera bien cocido. Número 2, a ese cereal cocido le echaba fruta cocida. Allí en esa parte que ella vivía había muchas, lo que le llaman aquí plums, ciruelas. ¿Okay? Ellos las enlataban, las ponían en frascos. Y entonces todos los días como parte de su cereal le ponía fruta cocida. ¿Okay? También señora White, como parte común de eso, tomaba leche regular, le ponía su cereal, comía fruta fresca y pan integral. Ese era su desayuno de todos los días, el desayuno usual. ¿Okay? Entonces, por otra parte, a la hora de la comida, porque ella comía 2 comidas nada más, ¿ok? En la tarde ella siempre comía una sopa de vegetales, de verduras, ¿ok? Le gustaba la sopa, que fuera una sopa de verduras caliente. Comía alguna leguminosa, comía pan integral como parte muy importante de su comida y verduras. Esa era su comida, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ese era lo típico que se servía allí en la casa de señora White, en el semen, que le llaman. Y estamos hablando de un tiempo en la historia de su vida cuando era una persona que tenía bastante luz sobre la nutrición, ¿okay? Ya en los últimos años de su vida. Entonces, cuando venga la gente a sorprenderla a usted que señora White comía raro, en realidad comía de esa manera, ¿ok? Ahora, ¿por qué debo adaptar la reforma de salud? Número 1, debo adaptarla porque Dios está obrando en favor de su pueblo y no desea que esté sin recursos y lo está haciendo volver al régimen que originalmente Él diseñó. ¿Cuál fue el régimen que Dios diseñó originalmente? De todas las plantas, ¿verdad? Comerás, ¿sí? Vamos a comer, por eso el mensaje es, debemos comer, vuelvo a repetir, bastante fruta, verdura, nueces, granos integrales,
leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, habas. Si usted come esa, nomás es esa cosa que estoy diciendo, usted va a vivir una perfecta salud. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que volvamos al régimen, ¿qué? Original. ¿Ok? Y en el régimen original, eso era lo que Dios tenía en mente. Entonces, pero fíjense bien, Dios exige que nosotros progresemos constantemente. Señora White en sus días, ella no abogaba, por ejemplo, por quitar la leche ni los huevos en sus días. Pero ella dijo que va a llegar el tiempo, al final del tiempo, cuando a causa de las enfermedades, se va a hacer peligroso para el pueblo de Dios consumir esos alimentos. Así que el pueblo de Dios tenemos nosotros que aprender a preparar alimentos que no estén basados en productos de animal. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra tarea. Y ahora, como decía, en los supermercados hay una amplia variedad de alimentos que no tienen carnes. ¿Sí? En los días del Señor White no había esas facilidades. Así, ahora no tenemos excusa para decir, no, es que me voy a morir de hambre. ¿Verdad que sí? Ahora, algo muy interesante, lo que decía aquí, debemos aprender que la mayor que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que puede oponerse en nuestro progreso, ¿qué? Intelectual y la santificación del alma. Entonces, detrás de la comida y la bebida, Pablo decía, debemos hacerlo para gloria de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la mente nuestra es el vehículo por el cual nos comunicamos ¿con quién? Con Dios. Y como nuestra mente es el vehículo para comunicarnos con Dios, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso le ponemos alimentos y bebidas que no manchen, no contaminen a ese cuerpo que es santo. Entonces, detrás de todo hay una motivación religiosa, ¿lo ven? No es una motivación egoísta o humanista, ¿sí? En nuestros días algunas gentes son vegetarianas por no matar los animales, está bien. Algunos lo hacen por razones ecológicas, pero la razón por la cual Dios nos llama a nosotros a adoptar la dieta del Edén, tiene una motivación moral, ¿okay? Y tiene una motivación de que cumplamos el propósito divino, que desarrollemos nuestras facultades intelectuales, físicas y morales al máximo. Y es el alimento, un vehículo que va a ayudar para ese desarrollo. Así como alimentamos la mente de las cosas buenas, la buena lectura, nuestros oídos de la buena música, nuestra alma necesita alimentarse de la palabra de Dios, pero nuestro cuerpo necesita alimentarse ¿de qué? Del alimento que Dios proveyó. Cuando nosotros hacemos esto, entonces crecemos moralmente, crecemos físicamente, crecemos espiritualmente y crecemos intelectualmente. Ese es el propósito divino. Eso es lo que nosotros llamamos santificación. ¿Sí? El crecimiento, el desarrollo armonioso de todas nuestras facultades. Ahora, la verdadera santificación básicamente dice aquí es imposible que cualquiera que disfrute de la bendición de la santificación mientras sea ¿qué? Egoísta y glotón. ¿Okay? Ahora, todos los que participan de la naturaleza divina, Pedro decía que Dios, a través de las promesas de Dios, nosotros llegamos a ser herederos de la naturaleza divina. Es lo que decía el apóstol. Pero dice que escaparemos de la corrupción del mundo por su concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra mente va a estar bajo los efectos de la cafeína, ¿sí? Va a estar bajo los efectos del alcohol o del tabaco, de esas cosas, y eso interfiere, causa una gran interferencia en nuestra comunicación ¿con quién? Con Dios. Ese es el propósito. Esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, no es una emoción, no es una forma de palabras, sino es un principio vivo y activo que entra en la vida ¿qué? Cotidiana. Incluye comer, beber y vestir. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a preservar nuestras facultades físicas, mentales y morales, para que podamos presentar nuestros cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera motivación. No es una motivación egoísta, es que quiero vivir más, ¿sí? ¿Entienden?
es que quiero tener mejor figura o cosas de ese tipo. Es una motivación de obedecer la voz divina. Por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y en este caso, cuido el templo del Espíritu Santo, porque en Él habita la persona más santa del universo, el Espíritu Santo. ¿Sí captamos eso? Si nosotros fuéramos conscientes, absolutamente conscientes que nuestro Señor Jesús estuviera aquí, ¿qué haríamos antes de que venga aquí? ¿No limpiaríamos todo, verdad que sí? ¿Sí? ¿No limpiaríamos nuestro corazón también? ¿Sí? Entonces lo mismo sucede. Dios personalmente vive en nuestros corazones y por tanto dijo Él: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es la santidad de Dios lo que nos mueve a ser un receptáculo en el cual un Dios santo pueda vivir. No es el aspecto humanista que existe en este día, porque en este día las motivaciones son puramente egoístas. Quiero parecer cool, ¿sí? Quiero bajar de peso, quiero vivir más, cosas de ese tipo, puramente que son centradas en el ser humano. Ahora, cuando el Señor White habla de la santificación, dice aquí que es del alma, del espíritu y del ¿qué? Y del cuerpo. Muchas veces quizá tenemos la impresión que la santificación solamente abarca el ¿qué? El carácter. ¿Se han fijado ustedes? Siempre tenemos esa idea, ¿sí? De que abarca solamente el carácter, ¿sí? Que no tenga los frutos del espíritu, que tengas amor, paz, paciencia, todas esas cosas. Pero va mucho más allá, abarca todo el ser. Y Dios espera que crezcamos integralmente, porque el propósito por el cual Dios nos creó es que al pasar los siglos, cada día reflejáramos más y más el carácter divino. Finalmente, ¿cuál es mi caso? Saber no es suficiente. Hemos recibido información esta semana, pero saber no es ¿qué? Suficiente. Debemos aplicar el conocimiento, ¿sí? Querer no es suficiente. Yo quisiera, ¿verdad que nos quedamos allí muchos de nosotros? Debemos hacerlo. Eso es el propósito. Jesús dijo concerniente a cualquiera pues que oye las palabras y las hace, es como un hombre prudente que edifica sobre la roca. Vienen vientos, soplan tempestades, golpean la casa, pero queda allí. Pero el necio, él hablando de la otra persona, dice, oye, pero no ¿qué? No obedece. Dice, no las hace. Y es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la ¿qué? Arena. Viene la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y cae la casa. Entonces, la elección es nuestra y solamente la Biblia siempre presenta dos grupos. ¿Se han fijado ustedes? Las vírgenes ¿qué? Fatuas y las prudentes, ¿sí? En este caso, los hombres que son sabios previsorios y los hombres que son necios. El sabio básicamente se distingue por obedecer lo que Dios dice. Simplemente hace eso. El necio se sale con su propia voluntad y hace lo que le pega la gana. Uno está centrado en Dios, yo hago lo que tú quieres, Señor. El otro en su propio egoísmo. Yo hago lo que me pegue la gana. Entonces, en el proceso, ¿a quién dañamos? A nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios no lo dañamos, quizá Él le da tristeza, pero cuando estamos con problemas le da tristeza. Pero quisiera terminar en esta noche con una entrega y que cada uno de nosotros con genuinidad le diga al Señor, Señor Jesús, yo presento mi cuerpo, dice, porque debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque eso es el culto que es ¿qué? Racional. A veces tenemos un culto solamente puramente emocional, ¿no es cierto? Puramente emocional, y si sentimos bonito, entonces pensamos que pues estuvo bien el culto. Pero quiero decirles que el culto debe ser ¿qué? Racional, dice aquí. Y ese culto racional implica una entrega. Y en esta noche no quisiera que nos fuéramos sin hacer esa entrega. Quizás hasta ahora nosotros hemos sido la gente de que
de que bueno, yo hago lo que me pega la gana, yo tengo derecho de hacer con mi vida lo que quiera. Quizá tenemos esa actitud hasta ahora. Quisiera que en esta noche esa actitud se quede aquí en la iglesia, ¿ok? Y que salgamos de este lugar con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Y que en esta noche nosotros podamos, como Isaac, rendirnos como un sacrificio santo y agradable a Dios. Él, se imaginan, su papá era un anciano, él pudo haber fácilmente escapado, pero Dios le explicó a su padre, Dios quiere que te sacrifique, él estuvo dispuesto a hacerlo, a obedecer simplemente. Y en esta noche es lo único que Dios nos pide a nosotros, ¿qué? Obedecer, es lo único que nos pide. Y es nuestro privilegio entrar en ese pacto de obediencia con el Señor. Y ese pacto de obediencia con el Señor, entonces Dios lo acepta como un culto, ¿qué? Racional. Es momento de que no sigamos conformándonos, no sigamos agarrando la forma de este mundo. Hemos aprendido cosas, nuestro entendimiento ha captado cosas. No sé si a ustedes ha pasado eso. En esta semana han captado nueva luz en algunas cosas, ¿verdad que sí? Pero dice que nosotros debemos tener una renovación. Ese conocimiento no es ¿qué? Suficiente, a menos que actúe una renovación en nuestra vida. Entonces, de esa manera vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en esta noche quisiera que nos pusiéramos en pie y inclinemos nuestros rostros para hacer esa entrega al Señor. Y para pedirle que Él nos acepte como un sacrificio agradable a Él. Querido Jesús, te presentamos nuestros cuerpos delante de ti como un sacrificio vivo y agradable a ti, oh Señor. Te rogamos que apliques en nosotros la sal, que es la justicia de Cristo, para que nuestra ofrenda sea aceptable delante de Dios. Querido Dios, nuestra obediencia que no sea una forma de tratar de ganar puntos o ganar el cielo mediante la obediencia, sino que nuestra obediencia sea un resultado de tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Y que sea una obediencia el resultado de nuestro amor y nuestra devoción y nuestra entrega a ti, oh Dios. En esta noche recíbenos así como somos. Tenemos muchos problemas, muchos pecados, muchas imperfecciones. Pero Dios, te rogamos que la sal de la justicia de Cristo nos haga perfecto delante de ti y nos aceptes así como somos, oh Dios. Haz de nosotros una nueva criatura como tú lo prometiste. Y recíbenos en tus brazos de amor en Jesús. Amén. Amén, Señor. Quisiéramos recordarle que mañana a las 6 vamos a tener el taller, ¿no es cierto? De 6 a 7. Están invitados todos. Y entonces la conferencia va a ser sobre el cáncer. Así que va a ser muy importante. Mañana los esperamos y así hasta el fin de semana, el viernes. No sé si se recuerda o trae alguien la lista de la clínica, porque no me recuerdo la clínica sobre qué va a ser mañana. ¿Alguien trae la...? No, es otra hojita que donde estaban las listas de la clínica. ¿La diabetes? Muy bien. Okay. Mañana la diabetes, que es tan importante, okay, ¿verdad? Para ayudar a otros también que no saben, invitemos y que tengan buenas noches y agradecemos a Dios porque este ha sido un día especial. Hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Yo casi me atrevo a decirle algo al doctor. Doctor, es ingeniero Buendía, la historia con la cual usted comenzó. ¿Era adventista del séptimo día? No, no era. Ajá. Así que imagínense, podemos decir era un filisteo y aceptó el mensaje. Ajá. Y cambió. Ajá. Y yo digo, hermanos, qué vergüenza es para nosotros que tenemos el mensaje, que lo conocemos y que somos el pueblo de Dios y que no lo hagamos. Así que esta noche ya hemos pedido que Dios nos bendiga para hacer esa decisión. Gracias, gracias.